Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Ya, mis amigos, estamos de nuevo junto a nuestro catecismo. Reciban ustedes un caluroso abrazo de vuestro amigo de siempre, que trata que tanto ustedes como yo nos salgamos con la nuestra, es decir, que salvemos nuestras almas. Capítulo 12. ¿Qué nos enseña el 11º artículo, la resurrección de los muertos? Nos enseña que todos los hombres resucitarán, volviendo a tomar cada alma el cuerpo que tuvo en esta vida. Entonces, mis amigos, es conveniente recordar esto que les voy a decir. Hay una sociedad fraterna por ahí que les encanta no seguir con nuestro credo. ¿Y qué hacen? Incinerar a los muertos. Ustedes ya saben quién es. Bueno, los masones, tomando estas costumbres paganas de los vikingos, de estos que tiraban una barca, echaban a sus muertos y les incendiaban, yo creo que por ahí debe venir esta costumbre que ellos ya sacaron patente de ciudadanía. Entonces, pensando de manera simple, creerán que en el momento de la resurrección nuestro Señor no va a encontrar ese cuerpo para juntarlo con el alma. Y en este caso, si es un condenado, no va a encontrar Dios esa ceniza que la masonería disipó, las echó al aire, etcétera, como usted quiera llamarlo, y no las va a poder juntar. ¿Qué cree usted, amigo mío? ¿Cómo sucederá la resurrección de los muertos? Sucederá por la virtud de Dios omnipotente, a quien nada es imposible. ¿Cuándo acaecerá la resurrección de los muertos? Al fin del mundo. Y entonces seguirá el juicio universal. Habíamos dicho anteriormente que nuestro Señor es sumamente bondadoso y que es sumamente justiciero. Es algo que podemos deducir por lógica consecuencia. En Él todo es infinito. Entonces, desgraciadamente, nosotros hemos escuchado con familiares que están en la iglesia conciliar y que, tomándose de la primera parte de esto, dicen que cómo es posible que Dios, que es tan infinitamente bueno, va a condenar a una de sus criaturas. Y claro, con esta otra segunda parte, como es infinitamente justiciero, Él va a impartir la justicia como corresponde. Entonces, si usted hizo el catecismo, aunque sea en casa, eso ya va a ser algo que nuestro Señor lo va a valorar, porque si usted hizo el catecismo y lo puso en práctica, no tenga ninguna duda, mi amigo, que esta justicia va a ser como usted lo amerita.
Y por otra parte, todos aquellos que no tuvieron esta oportunidad y se la farrearon, nuestro Señor va a actuar con esa justicia, pero tan correcta que al que se portó bien, le da un premio. Y al que no se portó bien, no le va a dar el mismo premio, sino que le va a dar un castigo tremendo. ¿Por qué ha dispuesto Dios la resurrección de los cuerpos? La ha dispuesto para que, habiendo el alma obrado el bien o el mal, junto con el cuerpo, sea también junto con éste premiada o castigada. ¿Y resucitarán todos los hombres de la misma manera? No, Señor, sino que habrá grandísima diferencia entre los cuerpos de los escogidos y los cuerpos de los condenados, porque sólo los cuerpos de los escogidos tendrán, a semejanza de Jesucristo resucitado, las dotes de los cuerpos gloriosos. Y aquí, mis amigos, me gustaría decirle esto que es de doctrina. Cuando uno hace los retiros espirituales de San Ignacio, los padres tratan que uno entienda lo siguiente, que a lo mejor a usted, al escucharlo así de repente, le va a parecer como hasta contradictorio tal vez. ¿Qué cosa es? Que el infierno es un paliativo. ¿Lo había oído antes usted, amigo mío? Parece contradictorio, ¿no es cierto? Pero fíjese usted, San Pablo nos dice que el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado y la mente no se puede imaginar lo que Dios tiene preparado para aquellos que son sus elegidos. Y por el otro lado, usted piense este bien infinito, que así como lo dice San Pablo, nosotros somos tan limitados que no podemos imaginar lo que Dios nos tiene preparados a aquellos que lo sigamos. Entonces, ¿por qué es un paliativo el infierno? Usted me dirá, a ver, el tipo está hablando locuras. Claro, esta forma de no consumirse, es decir, de arder eternamente y sin consumirse, ¿en qué sentido es un paliativo? Que Dios lo hace de tal forma para que esa alma que está condenada por una eternidad no pueda pensar en ese bien supremo, y acuérdense lo que dice San Pablo, que no piense en ese bien supremo, porque eso es más terrible que estar quemándose eternamente. ¿Cuáles son las dotes que adornarán los cuerpos de los escogidos? Son, primero, la impasibilidad, por la que no podrán ya estar sujetos a males y dolores de ningún género, ni a la necesidad de comer, descansar o de otra cosa. Segundo, la claridad, con la que brillarán como el sol y como otras tantas estrellas. Tercero, la agilidad, con que podrán trasladarse en un momento y sin fatiga de un lugar a otro y de la tierra al cielo. Y aquí les agrego yo lo siguiente. Esto mismo nosotros lo hemos escuchado de otra forma, como por ejemplo San Benito. San Benito nos cuenta la doctrina católica que cuando estaba muriendo su madre, él le fue a dar los últimos sacramentos. Y al mismo tiempo, él estaba en su lugar donde estaba siempre, en su monasterio, en su... en este momento se me va la palabra, pero usted me entiende. Entonces, él estaba en ambas partes, y es lo que nosotros conocemos entonces como la bilocación. Y como también nos enseña nuestra Santa Iglesia esto de la bilocación, con esto que está aquí, que es la agilidad. Es decir, la persona, como se desplaza a una velocidad que imagínese usted cuál es, entonces está allá, acá, allá y acá indistintamente.
y se está trasladando a esa velocidad que usted presume. Y de tal forma nos da la impresión que se produce esta bilocación, es decir, esa persona entonces estaría en un lugar, en el caso de San Benito dándole los últimos sacramentos a su madre, y en el otro lugar en el cual donde estaba permanentemente. Y el cuarto es la sutileza, con que sin obstáculo alguno podrán penetrar cualquier cuerpo, como lo hizo Jesucristo resucitado. Como lo hizo Jesucristo resucitado, es decir, a los 33 años. Y aquí ciertamente podríamos agregar cuando nuestro Señor, siendo guagüita, Él nace. Y de la forma en que Él lo hace, es de la misma forma en que lo hace 33 años después. En este momento, entonces, nosotros podríamos decir que Él se presenta. Nuestra Señora fue concebida sin pecado original. Entonces, si no hubiera sido por el pecado de nuestros primeros padres, evidentemente que no habría habido estos dolores de parto. Nuestra Señora, como estaba exenta de esta falta de nuestros primeros padres, entonces ella no sufrió, no pasó por este dolor de parto. Y nuestro Señor Jesucristo se presenta, es decir, Nuestra Señora entonces fue virgen en la concepción, durante el parto, porque nuestro Señor se nos presenta sin hacer daño, y después del parto. Entonces, de esta forma podríamos decir que Nuestra Señora es la Virgen Santísima. ¿Cómo serán los cuerpos de los condenados? Estarán privados de las dotes de los cuerpos gloriosos y llevarán la horrible marca de su eterna condenación. Y piense usted, amigo, una vez más lo que les decía recién. El infierno, ¿se lo imagina usted como paliativo? Claro, al imaginárselo de esta forma ya como un paliativo, uno podría entonces deducir cómo es ese bien infinito que nos habla San Pablo, que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente se puede imaginar. De esa forma entonces uno podría colegir a ver a qué se está refiriendo este tipo cuando dice entonces que el infierno es un paliativo. ¿Se imagina usted en Fátima los niñitos, Lucía, Francisco y Jacinta? Hay fotografías antes de la visión del infierno. Entonces ellos aparecen de manera normal. Y hay fotografías después de la visión del infierno. ¿Las ha comparado usted, amigo mío? El último artículo del credo nos enseña que después de la vida presente hay otra, o eternamente bienaventurada para los escogidos en el cielo, o eternamente infeliz para los condenados al infierno. ¿Y podemos comprender la bienaventuranza del cielo? No, Señor, ya lo dijo San Pablo. No podemos comprender la bienaventuranza de la gloria porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento y porque los bienes del cielo no pueden compararse con los bienes miserables de este mundo. ¿En qué consiste la bienaventuranza de los escogidos? La bienaventuranza de los escogidos consiste en ver, amar y poseer por siempre a Dios, fuente de todo bien. Y aquí, mis amigos, podríamos retroceder un poquito para llegar a comprender bien lo que en su oportunidad respecto de los mismos retiros ignacianos, yo le decía, esa primera parte que cuando recién uno ingresa al retiro, nos dicen los padres, que es el principio y fundamento. ¿Para qué fue hecho usted, amigo? ¿Para qué fue usted creado? Porque eso somos. Usted, criatura, y yo también.
y hay un creador. Entonces, fuimos creados para conocer, amar por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a aquel quien nos creó. Y de esta forma, entonces, salvarnos. ¿Se va dando cuenta usted, amigo, como desde el principio fundamento ya vamos llegando a esta otra parte donde podríamos decir que ya la tarea como que se está completando? ¿En qué consiste la infelicidad de los condenados? Consiste en ser privados por siempre de la vista de Dios y castigados con eternos tormentos en el infierno. ¿Le va tomando el peso, amigo mío? Entonces, viendo lo del principio fundamento y lo que nos dice San Pablo, ya uno dice, a ver, ¿ya no estará bueno? ¿Hasta cuándo voy a seguir ofendiendo a mi Creador, yo, miserable criatura? ¿Hasta cuándo? Entonces, cuando se nos habla de la tan cacareada libertad, yo le podría decir lo siguiente, no se lo digo yo, se lo dice nuestra Madre Iglesia. No somos libres, amigos míos. Somos libres recién cuando entregamos nuestro corazón y nuestra inteligencia y nuestra voluntad a aquel que es nuestro Creador. Y ahí recién somos libres. Y nos dice San Agustín, ama a Dios y sé libres. Ama a Dios y sé libres. Si uno no ama a Dios, ahí se convierte en un esclavo de lo que usted se imagine. El dinero, la popularidad, la carne, etc. Entonces, amemos a nuestro Creador. Para esto fuimos creados, amigo mío, para amar a nuestro Creador, aunque aparezca reiterativo. Entonces, nuestro fin último, ¿cómo lo lograremos? Facilito, ¿se fija? Amemos a Dios y conseguiremos, lógicamente, salvar a nuestras almas. ¿Son únicamente para las almas los bienes del cielo y los males del infierno? Los bienes del cielo y los males del infierno son ahora únicamente para las almas, porque solamente las almas están en el cielo o en el infierno. Pero después de la resurrección, los hombres serán o felices o atormentados para siempre en alma y cuerpo. Y serán iguales para los bienaventurados los bienes del cielo y para los condenados los males del infierno. Los bienes del cielo para los bienaventurados y los males del infierno para los condenados serán iguales en la sustancia y en la duración eterna. Mas en la medida o en los grados serán mayores o menores según los méritos o deméritos de cada cual. ¿Y qué quiere decir la palabra amén al final del credo? Porque aunque usted no lo crea, mi amigo, ya llegamos al final del credo. La palabra amén al fin de las oraciones significa así sea. Al final del credo significa así es, que vale tanto como decir creo que es la pura verdad cuanto en estos 12 artículos se contiene, y estoy más cierto de ello que si lo viese con mis propios ojos. Esto que se dice aquí en este último artículo del credo, fíjese lo que significa, mi amigo. Y estoy más cierto de ello que si lo viese con mis propios ojos. Es decir, a esta altura, uno ya está pensando, mire, no piense que yo estoy diciendo una blasfemia. Es decir, yo ya no tengo fe, sino que la fe mía se ha vuelto de tal forma en mi corazón que yo ya lo doy por cierto. ¿Se da cuenta, mi amigo? Esa fe que
usted y yo hemos ido acrecentando de a poquito, de a poquito, de a poco, llega un momento en que ya pareciera que no es fe. Y de pronto usted se encuentra diciéndole a personas que recién conoce, o que conoce hace mucho tiempo, o entre sus mismos familiares, donde usted dice, pero si esto es evidente. Y ahí nos preguntan, oye, pero ¿cómo es evidente? Algo que yo desde que tengo uso de razón me lo estoy cuestionando. Ah, bueno. Él se lo está cuestionando. Pero para usted ya, mi amigo, es una evidencia. Es decir, esta fe se llega a convertir de tal forma en una evidencia que como que usted, como que, me lo permite, como que pierde la fe. Pero pierde la fe por esta forma en que se lo estoy diciendo. Usted ya, esa fe que ciertamente que tenemos que tener, como que también ya hay un paliativo. ¿Por qué? Porque usted la reemplazó por esta convicción, como lo decimos aquí en nuestra radio, con convicción, que ya esta fe se ha acrecentado de tal forma, amigo mío, que ya nos falta dar el último pasito. Y pasamos a la parte segunda, en lo que respecta a la oración, de la oración en general. ¿De qué se trata en la segunda parte de la doctrina cristiana? Se trata de la oración en general y del Padre Nuestro en particular. ¿Qué es oración? Es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. ¿De cuántas maneras es la oración? Es de dos maneras, mental y vocal. Oración mental es la que se hace con solo la mente. Oración vocal es la que se hace con palabras, acompañadas de la atención de la mente y de la devoción del corazón. Y aquí, amigos, esa oración por excelencia, además del Padre Nuestro, pero que es el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque aquí se dan las dos cosas. Es decir, esa parte mental y la parte vocal. Claro, porque, a ver, veamos, primer misterio doloroso. Nuestro Señor, contemplamos a nuestro Señor en la oración en el jardín, en el huerto. Entonces, usted empieza a rezar el Padre Nuestro, sigue con las 10 Ave Marías, pero al mismo tiempo que usted está diciendo esto, usted está pensando, y usted está viendo, se lo imagina, a nuestro Señor en el huerto. Entonces, usted puede perfectamente imaginarse, además, si usted ya vio la película de Mel Gibson, La Pasión, entonces ya con estos elementos que usted tiene, ya puede figurarse que usted, imagínese, los apóstoles que se durmieron, usted los reemplaza. Y usted empieza a ver a nuestro Señor sudando lágrimas. ¿Por qué? Porque en ese momento Él está viendo el resto de los misterios dolorosos. Se puede decir, ¿no es verdad? Entonces, imagínense lo que significa la oración del Santo Rosario, porque en ella se dan estas dos características que estamos glosando aquí en el primer artículo en la oración en general. ¿Hay otras maneras de oración? Sí, privada y pública. ¿Qué es oración privada? Es la que uno hace en particular para sí o para otros. Y oración pública es la que se hace por los sagrados ministros a nombre de la Iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Puede llamarse, asimismo, oración pública la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como en las procesiones, en las romerías o en la iglesia. ¿En qué se funda la esperanza de recabar de Dios, por medio de la oración, los auxilios y gracias que necesitamos? La esperanza de recabar de Dios, por medio de la oración, las gracias que necesitamos, se funda en la promesa de Dios omnipotente, misericordioso y fidelísimo, y en los merecimientos de nuestro Señor Jesucristo.
Ya habíamos visto anteriormente, mis amigos, que nuestro Señor en la cruz, ¿qué hace justamente? Él ofrecer su sangre, que con una gota habría bastado para que nosotros, con este sacrificio de nuestro Señor, pudiéramos no hacer los nuestros. Ahora nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros lo acompañemos o no, Él va a venir en la parucía, y lo queramos nosotros o no lo queramos, Él va a ser glorificado. Pero al mismo tiempo, Él no quiere solamente esto. Él quiere que usted y yo lo acompañemos. Y que tanto usted como yo contribuyamos a completar ese número que parece que en estos tiempos va siendo cada vez más difícil, de elegidos que quiere nuestro Señor para encontrarlo en su próxima venida. ¿En qué nombre hemos de pedir las gracias que necesitamos? Hemos de pedir a Dios las gracias que necesitamos en nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con estas palabras: Per Dominum nostrum Jesum Christum, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Porque siendo Él nuestro medianero, solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. ¿Y por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque o pedimos cosas que no convienen a nuestra salvación eterna, o porque no pedimos como debemos. Y aquí nosotros podríamos también referirnos a lo que les decía anteriormente con respecto a esto tan importante que le sucede a uno en la vida, como son los retiros espirituales. ¿Se acuerda que yo les hablé de la indiferencia ignaciana? Claro, aquí perfectamente podríamos unir aquella indiferencia con esta otra, que es: ¿por qué Dios no me hace caso con lo que yo le pido? Que esto puede ser tanto espiritual como material. ¿Por qué? Usted ya la respuesta se la dio, mi amigo. Porque lo más probable que si Dios, usted piensa que no le escucha, es porque usted está pidiendo algo que no va a ese fin último para el cual fuimos creados. O, en su defecto, estamos pidiendo mal, que en todo caso se relaciona con este fin último. Si yo pido, imagínese usted, riquezas, y evidentemente que con estas riquezas yo voy a poner en juego mi alma, ¿usted cree que nuestro Señor, que me ama mucho, me va a hacer caso? Ahora, si yo le pido bienes, pero para que estos me sirvan a que yo, personalmente, y junto con mi familia y con mis más próximos, lleguemos a ese fin último, ¿usted cree que nuestro Señor podría decir que no? ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? Principalmente pedir a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios de alcanzarla. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? Por supuesto, es lícito pedir también a Dios bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes a su santísima voluntad y no impidan nuestra eterna salvación. ¿A qué pedir a Dios lo que necesitamos si ya lo sabe? Aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere, no obstante, que se lo pidamos, para reconocerle como dador de todo bien, atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. ¿Cuál es la primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? La primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones es estar en gracia de Dios
o desear al menos ponerse en tal estado. Amigo mío, hemos llegado al fin de este nuevo encuentro que hemos tenido, glosando este librito que, si lo ponemos en práctica, aunque usted piense que soy latero, nos vamos a salir con la nuestra. Tenemos que tener ánimo, amigo. Los tiempos son difíciles, pero bueno, en estos tiempos difíciles, justamente, nuestro Señor, ¿qué quiere? Almas acrisoladas. Usted y yo, amigo mío, podemos hacerlo. Pongamos todo lo que esté en nuestro corazón, en nuestra alma, para que esto lo hagamos una realidad. Aunque el mundo diga lo contrario. Se nos viene, si usted se ha fijado, semana tras semana se nos viene blasfemia tras blasfemia. Pero amigo mío, ánimo, ánimo amigo mío. Que sea hasta una próxima oportunidad. Adiós, amigos míos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.